El matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer. Sí, quizá para formar una familia, pero este no debe ser obligado ni forzado. Esto con la finalidad de no generar escenarios de violencia, ya que debemos aprender a diferenciar entre las responsabilidades y obligaciones que conlleva todo esto. Asimismo, como de saber ejecutar valores que nos permitan llegar a un nivel de armonía. Los valores que debemos poner en práctica: la reciprocidad, la afectividad, la fidelidad y sobre todo la reciprocidad. Me preocupa bastante que en pleno siglo XXI se vea mucho la supremacía del hombre hacia la mujer, pero asimismo viceversa, de la mujer hacia el hombre. Es una disputa que me pone a pensar, ¿qué estamos haciendo realmente como sociedad? ¿Qué es lo que queremos o qué es a lo que queremos llegar? El matrimonio debe ser igualitario y se deben velar por las necesidades de ambos. Tengo una postura muy neutral en cuanto a este tema, pero otra de mis preocupaciones es que han pasado muchos años y se ha luchado porque el matrimonio sea igualitario, pero en algunas regiones olvidadas o marginadas de la modernidad siguen habiendo estos casos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por la sociedad? ¿Por los valores? ¿O por la cultura? Realmente no lo sé, o realmente no lo vamos a saber. Pero yo creo que si alguien está recibiendo un daño físico o emocional o está dañando la integridad de una persona, se debe prevenir, se debe hacer algo para que esto se pueda evitar y pueda evitar otros escenarios. Me permito decir que muchas personas están casadas obligadamente. ¿Por qué? Porque las personas tenemos o tienen creencias que no les permiten ver más allá. Creo que el matrimonio es un derecho, pero no es una obligación. Tú decides cuál es tu futuro, tú decides si te quieres casar, tú decides si quieres tener una familia, pero esto debe ser en tu criterio propio, en lo que tú decidas y en lo que sea tu futuro y tu destino. El matrimonio, lo vuelvo a reiterar, debe ser algo que tú quieras, algo que tú deseas y algo que la sociedad no te imponga, pero que tampoco se vea aceptado o no por lo que digas o por lo que hagas. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Para cerrar este primer bloque del 16º Encuentro de Centros de Cultura, damos paso a la ponencia A la escucha de vulnerabilidades, la cual será impartida por la doctora Ana Cristina Villa. Nacida en Medellín, Colombia, es consagrada laica de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Realizó estudios de psicología en Colombia y Perú y de teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, con un doctorado en teología patrística. Ha ejercido diversos trabajos dentro de su comunidad en áreas de pastoral juvenil y formación de vocaciones. Entre el 2009 y el 2017 fue responsable de la sección Mujer del Entorno Pontificio Consejo para los Laicos. Hoy se desempeña como docente en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, y forma parte de varios grupos de investigación sobre temas de patrística y de antropología. Hola, buenos días desde Colombia. Es un gusto muy grande estar aquí con ustedes y compartir con ustedes estas reflexiones. Yo agradezco muchísimo esta invitación para hablarles en este importante encuentro de centros católicos de cultura organizado por la UPAEP. Y de verdad esta invitación me honra y espero de corazón que lo que les voy a compartir pueda ayudar en la reflexión de este encuentro que se ha propuesto sobre la vocación al amor y la utopía de lo neutro. Yo les voy a compartir pantalla, entonces ahorita van a ver mis diapositivas que ya las voy a poner en pantalla grande y así pueden seguir más fácil lo que yo voy a ir diciendo. Listo. Entonces,
a la escucha de las vulnerabilidades, y se me pidió también que compartiera mi experiencia, o sea, que fuera no solamente una reflexión teórica, sino también testimonial. Y entonces lo que yo les voy a compartir aquí son como mis reflexiones personales que me quedaron de la experiencia, como se dijo ahí en la semblanza, de haber trabajado como responsable de la sección mujer de lo que entonces se llamaba el Pontificio Consejo para los Laicos, pero que desde el 2017 se llama Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Yo trabajé allí desde los años 2009 al 2017 y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Entonces, va a ser una conferencia un poco testimonial y de reflexiones personales, como pensando en voz alta aquí con ustedes. Como les decía, hice este importante trabajo entre el 2009 y el 2017. En esos años me encontré muchas veces con el feminismo y con muchas personas que se profesaban feministas, y aprendí pronto que no hay un feminismo, hay muchos, como también hay muchos tipos de feministas. Sin embargo, yo nunca me sentí cómoda hablando de mí misma como feminista. Y esto es algo extraño quizás, pero creo que es algo que tiene que ver con mi propia historia personal. Yo crecí en un ambiente en el que las puertas estaban abiertas para las mujeres de mi entorno. A mí no me tocó luchar para inscribirme a la Facultad de Ingeniería cuando terminé el colegio, pero un año después la cambié por la Facultad de Psicología y tampoco ahí me tocó defender mi postura como mujer. Luego, ya como mujer consagrada, nadie me miró extraño cuando me inscribí en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Gregoriana, y no era la única mujer que estaba sentada ahí estudiando. Incluso tuve varias profesoras mujeres que dejaron una huella muy importante en mi formación. En mi inserción y trabajo en la iglesia, incluido este periodo de haber trabajado en la Santa Sede, algunas veces he escuchado a hombres hacer comentarios extraños sobre el que una mujer desempeñara ciertos roles, pero cuando me ha sucedido me parecía bastante claro que era él el que tenía un problema, que en realidad ahí no había ningún problema. Y quizás esta experiencia personal mía explica por qué me cuesta identificarme como feminista, porque creo yo que en estos temas siempre la experiencia personal juega un rol muy, muy importante. Por más de 7 años, entonces, estudié temas de la mujer, trabajé de cerca con mujeres líderes, estudiosas, pero también comprometidas en proyectos de promoción de la dignidad de la mujer a varios niveles, de varias nacionalidades, católicas y no católicas, creyentes y no creyentes, mujeres con muy diversas y ricas impostaciones que se comprometían e iniciaban proyectos en uno u otro sentido. Fue una experiencia riquísima que ustedes se imaginarán, me enseñó muchísimo, y yo siento que me forjó, me hizo como la persona que soy hoy. Pero ustedes quieren escuchar, y a mí me pidieron que me centre en la idea de las vulnerabilidades. No es una palabra común y me hizo pensar mucho, y entonces yo lo que les voy a compartir son las experiencias y los pensamientos que me quedan tras la experiencia de esos años, centrando en 2 tipos de vulnerabilidades que encontré. Las vulnerabilidades que me parece que quedan tras la influencia fuerte del feminismo en el siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, las vulnerabilidades que encuentro que deja el pensamiento gender o de género. Y lo interesante de un testimonio es que uno presenta su propio punto de vista, y tú puedes estar de acuerdo o no. Lo importante es que escuches. Además, estamos en el día dedicado a escuchar en este encuentro. Escuchar ayudará a los siguientes pasos del encuentro: dialogar y proponer. Entonces, empecemos por las vulnerabilidades que creo yo que deja el feminismo. Como les decía, haber estudiado y conocido de cerca muchos rostros del feminismo me dejó a mí misma con muchas preguntas. Yo no tengo dudas sobre las ventajas de las puertas que ha abierto para nosotras las mujeres el feminismo durante el siglo XX, ni de lo mucho que nos ha dado en términos de derechos y oportunidades. Y quiero poner esto como premisa. Lo que les acabo de resumir sobre mi propia vida en parte se explica gracias al feminismo. Y yo intento, además, no olvidar el gran sufrimiento de muchísimas mujeres en todos nuestros países, donde todavía, aunque va creciendo la conciencia social de los sufrimientos de las mujeres, todavía encontramos estas cifras dramáticas, digámoslo así, escandalosas. Cifras, por ejemplo, de violencia contra la mujer. 1 de cada 3 latinoamericanas sufre violencia física, psicológica o sexual.
Cada día 2 mujeres en promedio son asesinadas en América Latina y el Caribe, unas 60.000 al año, por el hecho de ser mujer. No pocas veces por parte de sus esposos o compañeros sentimentales. Es positivo ver que va creciendo la conciencia entre nosotros de esta plaga, de la cierta aprobación o silencio social por el que esta violencia pasaba hace no mucho tiempo en nuestras sociedades. Vamos pasando a una mayor conciencia de denuncias, instancias que apoyan a las mujeres que se encuentran en esta situación. Algunos estudios presentan una asociación cercana entre feminismo y entre feminicidio y trabajo precario de la mujer. El incremento en el número y en la tragicidad de los feminicidios en nuestras sociedades es un fenómeno que muchos reportan, pero pocos analizan. Yo quisiera encontrar análisis más profundos de qué se refleja en este creciente fenómeno. Sabemos que ha crecido la conciencia social, probablemente el fenómeno era ya fuerte antes de que tuviéramos una conciencia social tan fuerte sobre él, pero yo no he encontrado, por lo menos no han llegado hasta mi análisis suficientemente convincentes de qué es lo que hay detrás de este crecimiento de la violencia contra la mujer. Pero también hay cifras dramáticas en América Latina de explotación laboral femenina. Casi la mitad de las mujeres latinoamericanas mayores de 15 años no tienen ingresos propios, mientras que solo 1 de cada 5 hombres está en esa misma situación. Las mujeres jefas del hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en hogares pobres como en los de mayor ingreso, y más del 50% de las madres cabeza de familia están en situaciones de pobreza junto con sus hijos e hijas. La mayoría de ellas trabaja en condiciones altamente precarias. Nuestra sociedad conoce además muchas otras costumbres inaceptables respecto a las mujeres. Puedo citar algunas, siguiendo al Papa Francisco, por ejemplo, la desigualdad en el acceso a puestos de trabajo dignos, la práctica de los vientres de alquiler o la instrumentalización y mercantilización del cuerpo de la mujer en la cultura mediática, o las mutilaciones genitales que son tan comunes en otras realidades, en otras latitudes. Así que lo que quiero decir con esta primera parte del panorama es que yo soy consciente y me duele profundamente todas estas situaciones de marginación que todavía hoy sufren nuestras mujeres. Pero igualmente, las soluciones del feminismo me dejan con profundos interrogantes y paso a presentarles por qué. Son 4 los tipos de preguntas que me deja el feminismo. Vamos a volver a esta diapositiva una y otra vez porque vamos a ir a cada uno de ellos paso a paso. Soy consciente de que estas son mis preguntas y las comparto con el fin de invitarlos a ustedes a pensar. Quizás a alguno de ustedes esta pregunta les parece que tiene respuesta, está muy bien, porque es importante pues simplemente pensar en libertad y yo estaría muy interesada si hay respuestas a alguna de estas preguntas. El primero es, ¿qué significa esta autonomía a la que el feminismo invita a las mujeres? Esta autonomía quizás es propia de un modelo de una sociedad individualista, capitalista, pero que al final no responde a la realidad de cómo viven las personas y mucho menos las mujeres. Me explico. Esta visión deja de lado el elemento del cuidado, que es un elemento central en el tejido de la sociedad. Nadie llega a ser humano sin recibir cuidados. Y muchos necesitaremos cuidados en algún momento de nuestra vida, por enfermedad, por vejez, casi seguramente vamos a necesitar de los cuidados de alguien. Así que los seres humanos no somos autónomos, somos dependientes. Y una sociedad construida al margen de los tejidos de relaciones de cuidado se encuentra en falta de un elemento central, y esto se refleja particularmente en la vida de las mujeres. El capitalismo individualista tiende a ignorar que las personas viven y crecen en un tejido de relaciones de cuidado que va más allá de lo económico, pero que deberían incluirse en los análisis sociales para poder reflejar más claramente la vida humana y las cosas que de verdad importan. Cuando no es así, escuchamos cosas absurdas como que una mujer que se queda en casa a cuidar de sus hijos no trabaja. Bastaría ver a esta mujer a las 10 de la noche tras un día entero de labores de cuidado si su estado es el de una persona que no trabaja. ¿A qué llamamos trabajo? ¿Qué actividad es valiosa para nuestra sociedad y la construye verdaderamente? ¿Solo la que produce dinero? Hay cada vez más voces pidiendo, reclamando que estas actividades sean incluidas en la contabilidad económica de una sociedad.
La inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, que ya sucedió hace varias décadas, debería haber cuestionado más y mejor el modo como el mundo y la economía está planteado, pero lamentablemente no ha sido así. Y las mujeres encuentran muchas veces que sus vidas personales están atrapadas en esta paradoja. El trabajo reproductivo y los cuidados no son reconocidos en la contabilidad económica como una actividad laboral productiva básica para el funcionamiento de la sociedad. Es necesario entonces analizar esta incapacidad conceptual de las estadísticas para manejar una definición aceptable del trabajo femenino, para que no se mantenga invisible la actividad y contribución de la mujer. Pero además, ¿qué nos hacemos con las mujeres que hacen opciones de cuidado en sus vidas? Fíjense, yo cuando empecé a trabajar en la oficina de la mujer me encontré un libro que había dejado ahí la encargada anterior a mí, que se llamaba Feminism is not the story of my life. El feminismo no es la historia de mi vida. Y me llamó la atención, lo leí, era un libro escrito en los años 90 de una mujer que decía, el feminismo se olvidó de que el cuidado es una cosa importante de la vida de la mujer, además a la que muchas mujeres se querrán dedicar. Cuando tienen un hijo, voy a preferir estar cuidando a mi hijo probablemente que estar en una junta de 2 horas o en reuniones eternas que duran toda la mañana. Entonces, esta dificultad de las mujeres para conciliar su vida profesional y su vida familiar, es una dificultad que no debería ser solo femenina, pero que las mujeres experimentan con especial dramaticidad y existen muchísimas películas, libros, hasta series de televisión que hablan de esta paradoja en la que se encuentran las mujeres de hoy. Entonces, yo los invito a que hagan una pequeña búsqueda. Hay otro artículo muy interesante que se llama Why Women Can't Have It All, porque las mujeres no pueden tenerlo todavía todo. Y hay riquísimas reflexiones de muchas mujeres que no necesariamente, además, desde un punto de vista creyente o cristiano, pero sí se preguntan por qué tengo que hacer estas opciones y por qué estas opciones pesan de una manera especial sobre nosotras. La segunda pregunta que me deja es el de las lecturas reductivas de la historia. Fíjense, el feminismo lleva muchas veces a hacer lecturas reductivas y superficiales de la historia. Yo personalmente soy una apasionada de la historia por mis estudios de patrología, estudio profundamente la cultura antigua y este reduccionismo entonces me exaspera particularmente. No se pueden releer a partir de la cultura del siglo XX las contingencias históricas que explican por qué las relaciones entre hombres y mujeres han sido las que han sido. Leer la historia imponiéndole nuestros paradigmas es una falta de respeto con los hombres y mujeres que vivieron esa historia. He encontrado en mi camino pocos autores y pocas obras que manifiesten esta sensibilidad a este tema. Hace unos años encontré una pista interesante en Julián Marías. El filósofo español tiene una obra que se llama La mujer en el siglo XX, donde planteaba no estar de acuerdo con la afirmación de que las mujeres han sido invisibles en la historia. Este autor proponía que las mujeres, en cambio, han sido el instrumento de la estabilidad de la historia. Y aquí lo parafraseo porque no tengo la cita exacta, pero él decía así: el mundo caminaba aún porque las mujeres garantizaban aquel te espero aquí, regresarás y la vida continuará, que hacía que valiera la pena emprender revoluciones y gestas. Sin esta estabilidad que era garantizada por las mujeres, las guerras y las conquistas no valían la pena. Esta vocación femenina da, según Marías, coherencia a la historia. Y otro elemento citado por Marías es que las ideas actúan en la historia cuando se vuelven creencias. Y esto sucede principalmente cuando las mujeres las asumen y las transmiten a sus hijos. Es así que muchos grandes cambios de la historia del pensamiento, entre ellos, por ejemplo, la penetración del cristianismo en el mundo pagano, no se habrían dado si las mujeres no hubieran asumido y transmitido en sus familias las nuevas ideas que ellas van asimilando. Son pistas interesantes que nos abren ventanas ante las reducciones de un pensamiento ideologizado que simplifica las cosas y no ve los matices de la verdad que debemos considerar. Yo creo que se trata de ideas interesantes, aunque un poco impopulares, pero se las comparto porque a mí me dejaron pensando. El tercer elemento de preguntas es respecto a los temas de pareja y fertilidad.
Y fíjense, les voy a compartir que mientras estaba preparando esta conferencia, leí en un periódico no católico de mi país, escrito por un autor que tampoco era católico, que estaba criticando la facilidad de las legislaciones contemporáneas para aceptar el divorcio, lo que él llama el divorcio express, y terminaba su artículo con esta frase lapidaria: quienes mejor aprovechan el divorcio express son los Peter Pan, que se reorganizan con una chica más joven, sabiendo que sus adolescentes, sus hijos adolescentes, estarán a cargo de una exmujer hiperresponsable. Ese es otro de los múltiples harakiris feministas. Yo casi salto en mi silla y me hizo sonreír y pensar que quizás no soy la única a la que el feminismo le parece insuficiente, y pensé en otros harakiris feministas que podríamos citar en el ámbito de las relaciones de pareja. Él está citando uno bastante interesante, pero además de la fragilidad creciente del matrimonio, el aumento de las convivencias, el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, el ausentismo paterno, todas estas situaciones afectan muy ampliamente a la mujer. Y es que en sus varias olas, por allá por los años 60 y en concomitancia con la popularización del uso de anticonceptivos, el feminismo pareció asumir como misión liberar a las mujeres de su función reproductiva. Y esto no deja de ser problemático. Así que junto a la banalización del matrimonio, creo que otro harakiri feminista es aceptar la mentalidad de que ve a nuestra fertilidad como problemática, como un defecto del cuerpo que tiene que ser prevenido y controlado. En consecuencia, la sexualidad es un intercambio amoroso que no requiere compromiso. La fertilidad es un caso casi único de un proceso perfectamente sano y natural de nuestro cuerpo que es reprimido química o quirúrgicamente por razones sociales, no médicas. En los últimos años, razones ecológicas y deseos de vida natural y de vida orgánica van oponiéndose cada vez más a esta intervención artificial sobre nuestros cuerpos. Nadie quiere embarazos no deseados, pero no son pocos ni insignificantes los efectos secundarios que estas represiones artificiales de nuestra fertilidad tienen en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones. Y para añadir otro factor a este aspecto, una experta que respeto muchísimo, que se llama Helen Alvaré, habla del harakiri feminista en el mercado de las relaciones, además de las dificultades que ya anotamos en el mercado del trabajo. Y ella dice, esto es la encrucijada de muchas mujeres que sueñan con casarse, que sueñan con seriedad y compromiso en sus relaciones, pero los cambios introducidos en las últimas décadas en el modo como se vive la sexualidad hacen a los hombres menos propensos a casarse, y esto deja a las mujeres desfavorecidas en el mercado de las relaciones. Ella anota que el intento de hacer el cuerpo de la mujer como el del hombre, o de entregarle a la mujer el control de su propio cuerpo o destino, la maternidad voluntaria o la maternidad segura, es en definitiva separar el sexo de la procreación en las mujeres, al mismo modo como está separado en los hombres. Exalta toda expresión sexual consensual como generadora de felicidad, quitando de en medio la amenaza de la procreación, el compromiso de educar a los hijos y el matrimonio, y la ilusión de crear una totalidad paridad no discriminatoria en este ámbito entre hombres y mujeres. Pero esto termina haciendo no poco daño y dañando historias concretas y vidas concretas, porque al final son en su mayoría las mujeres las que quedan heridas y solas en este estado de cosas, aunque también afectan a los hombres. Pero además también porque estamos construyendo sociedades que defienden fuertemente estos derechos reproductivos y que en consecuencia deben atacar a las religiones que siguen enseñando que el sexo debería estar ligado a una relación matrimonial estable y a los hijos, y se les presenta como enemigas de la mujer. Este es un tema riquísimo que daría, digamos, para una charla por sí mismo, pero bueno, ahí nos tenemos que quedar para poder terminar el panorama. Y creo que el último síntoma de la influencia del feminismo en nuestra vida podemos verlo en la problematización de la maternidad. La dramática reducción de los nacimientos se constata en todos nuestros países y puede ser un evento relacionado al poder adquisitivo y al nivel de educación. Eso nos dicen los sociólogos. A mayor rédito, disminuye el número de hijos de una mujer. Pero creo que el fenómeno tiene otra cara. El menor número de hijos está asociado además a una mayor problematización de la maternidad. Hoy por hoy se es madre con muchísima ansiedad, a veces incluso con temor. Como la fertilidad es considerada un problema, la maternidad ha dejado de ser un evento natural. Más bien se ha convertido en un evento súper planificado
que causa ansiedad, que se parece más a una enfermedad que ha de ser monitoreada con atención obsesiva que a un evento natural que ha tenido lugar tantísimas veces en la historia de la humanidad. La maternidad ha perdido su naturalidad ecológica. No es la consecuencia espontánea de la vida sexual, sino algo que planificar en el momento adecuado, cuando se está listo, con horror a que te sorprenda cuando no estás esperándolo. Hemos librado la relación sexual del compromiso integral que comporta con otro ser humano y eventualmente con los hijos que naturalmente de ella se desprenden. Pero el feminismo no solo ha problematizado la maternidad, sino que la ha quitado del todo de la definición de feminidad. Varias corrientes feministas explícitamente rechazan la idea de que la maternidad podría ser clave para entender quién es una mujer. Personalmente pienso, en cambio, y en esto no estoy sola, que independientemente de si una mujer es madre de hijos biológicos o no, la maternidad es clave para entender quién es una mujer. Maternidad no es una mera función biológica. Dado que las personas somos una unidad de cuerpo, psique y espíritu, el cómo está hecho nuestro cuerpo y su estructuración dice algo de nosotros, nos constituye y nos define. No es lo mismo tener un cuerpo de hombre que un cuerpo de mujer. No es lo mismo generar un hijo dentro del propio cuerpo que fuera de él. La mujer es un ser humano que tiene adentro de sí espacio para otro ser humano, y esto habla de quién ella es. Hoy existen en todos los países latinoamericanos ministerios de la mujer que han promovido un sinnúmero de políticas públicas que en principio se presentan como destinadas a proteger y potenciar a la mujer. Si se entiende la fertilidad femenina como inequidad de género, entonces creo que todavía el bien que se puede hacer a la mujer es pobre. Pero no quisiera dejar un cuadro de que las vulnerabilidades que me preocupan son solo las femeninas. Creo que también hoy hay muchas vulnerabilidades masculinas. Permítanles contarles una historia un poco rápida. Preparando un encuentro en un grupo de trabajo, cuando trabajaba en Roma, estábamos 3 mujeres y un hombre preparando este encuentro. Entre las mujeres había una importante estudiosa de temas de la mujer, muy conocida y muy prestigiosa. Yo estaba planteando ante el grupo, proponiendo la posibilidad de hablar no solo de feminidad, sino de masculinidad y de la bondad de ambas por ser creación de Dios. Esta mujer, la conocida estudiosa, se volteó hacia mí y me dijo: Ana Cristina, no sabes de lo que hablas. La masculinidad es siempre violenta. Yo pensé que le había entendido mal, entonces le pregunté y ella reiteró: no podemos afirmar que la masculinidad es un bien, es creada de Dios, la masculinidad es siempre violenta. Entonces yo me quedé un poquito congelada y la conversación la desviamos hacia otro lado, pero para mí esa experiencia fue muy, muy fuerte, porque yo dije, esto refleja qué idea tenemos de masculinidad. Claro, los modelos machistas están pasados, deben ser sustituidos, y muchas veces reconocemos que en la historia la masculinidad se ha expresado de manera violenta, pero la masculinidad es violenta. ¿Debemos anular entonces la masculinidad? Personalmente creo que no. Creo que la masculinidad viene de Dios, es creada por Dios como lo es la feminidad, y creo que tiene en sí mucho de bello, de rico y de positivo que contribuirle al mundo. Pero fíjense, masculinidad casi que es una mala palabra hoy. A otra experta la escuché decir que es más fácil educar hoy a una mujer que a un hombre, porque los chicos a veces crecen atemorizados de que su masculinidad no se torne en algo violento. Y a estas estadísticas que les pongo ahí hablan un poco de cambios interesantes que se están dando en nuestras sociedades y que quizás pueden también transmitirse o reflejar una cierta vulnerabilidad masculina. Hay una mayor presencia de mujeres que de hombres a nivel universitario en América Latina, ¿no? Esto no sucede en Europa, en Estados Unidos, no, en América Latina. Y en América Latina también el índice de paridad en la educación superior entre hombres y mujeres, que es medido por la UNESCO cada año, creció el 121% entre 1970 y el 2009. Evidentemente no quiero decir que estos crecimientos sean una mala noticia, pero pienso que nuestra sociedad debería permitir una vivencia armónica y complementaria de masculinidad y de feminidad. Y para pasar a mis otras vulnerabilidades de las que les quiero hablar, les quiero proponer este caso bisagra. Cuando en Italia, yo vivía en Italia, se legalizaron las uniones entre personas del mismo sexo con una figura legal que las equiparaba al matrimonio.
hubo un intenso debate cultural, pues muchos impulsaban a darles además el derecho a concebir hijos mediante maternidad subrogada, es decir, alquilando vientres. Esto todavía en Italia no es legal. Y entonces hubo un debate en televisión, se puede encontrar en YouTube, de hecho este es un pantallazo del alegato en televisión en YouTube, y este caso me parece emblemático. Había una mujer católica que es una conocida líder del movimiento Pro Familia, que fue invitada a un debate en televisión con una pareja homosexual italiana que ha concebido mediante maternidad subrogada 3 hijos en Canadá. Los presentadores estaban claramente a favor de la pareja homosexual y la mujer de verdad tuvo un papel muy difícil en su testimonio, intentando mantener la calma ante argumentos y ataques hasta personales contra ella. Pero hubo un momento de altísimo dramatismo cuando ella simplemente preguntó: ¿dónde está la madre de sus niños? Cuando sus niños pregunten por su madre, ¿ustedes qué les van a contestar? Y nadie le contestaba, todos gritaban, todos la insultaban, en fin. Los italianos además son muy apasionados normalmente, entonces el alegato era muy vivo, pero como nadie contestaba, ella simplemente seguía preguntando: ¿dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Finalmente, uno de los miembros de la pareja homosexual contestó: no hay madre. Madre es un concepto antropológico. Entonces se hizo un silencio porque finalmente se había hecho claro: si el sexo y las diferencias sexuales son culturales, si la heterosexualidad es un arquetipo cultural tan válido como cualquier otro, pues es claro que la consecuencia lógica es que madre es un concepto cultural también. Pero ¿qué va a pasar con estos niños al crecer? La pregunta queda. ¿No querrán conocer aquella de la que les viene la mitad de su patrimonio genético? ¿Aquella que los cargó por 9 meses en su seno? ¿Se quedarán tranquilos cuando uno de sus padres les explique que ese deseo que tienen de abrazar a su madre o de mirarla a los ojos, de reconocerse en los ojos de ella, es solo un concepto antropológico? Probablemente sí, pero probablemente no. Lo que queda, quiero dejar en el aire es esa pregunta: ¿será suficiente? ¿Les permitirán los padres a estos niños hacerse ese tipo de preguntas y experimentar esos deseos? Por esos mismos años descubrí un proyecto que también pueden encontrar ustedes en internet, que se llama Anonymous Us, o sea, como nosotros anónimos, y me sorprendió muchísimo. Es un intento de reunir a los hijos de maternidad subrogada y fecundación artificial heteróloga que quieren o necesitan un espacio para expresar lo que sienten y que son ya hoy jóvenes adultos que sufren porque les falta un concepto antropológico, porque quisieran conocer de dónde viene su patrimonio genético, porque quisieran mirarse en los ojos de su padre o de su madre biológica. Yo simplemente dejo entonces ahí esa pregunta. Pero esto nos permite entrar en las vulnerabilidades que creo que deja el pensamiento de género. Voy a intentar presentarles las manifestaciones que encontré, evitando hacer juicios, porque quiero dejar todo abierto a la reflexión que ustedes quieren hacer en los días que se siguen. El pensamiento de género está cambiando rapidísimamente y rompiendo fronteras. Al principio nos sorprendía el pedido de añadir 5 o 7 géneros al tradicional hombre-mujer, pero luego se ha ido abriendo paso el reclamo a lo que se llama la gender fluidity, y sus representantes son los gender benders. También se ha introducido el término non-binarism para explicar la convicción de que el sexo es algo no binario, con 2 opciones únicas, sino un continuo entre masculino y femenino. Y las personas se ubican en cualquiera de los puntos de una línea continua, tendiendo más hacia lo uno o hacia lo otro, sin que importe el dato biológico de lo que dice su cuerpo. Hay pedidos en muchos países, por ejemplo, de que no se incluya el sexo en los documentos oficiales. Además, no es difícil percibir el intenso apoyo que tienen los medios este tipo de pensamientos. Se nos cuentan las historias de quienes encontraron finalmente su identidad, su lugar. No se nos cuentan otras cuando los finales no son tan felices. Y lamentablemente la literatura científica está algunas veces politizada. Se promocionan ciertos tipos de estudios y no se promocionan otros, faltando a la total honestidad intelectual que estos casos requeriría para poder que nuestra cultura responda de mejor manera a este nuevo fenómeno. El problema, creo, es cómo se define la identidad sexual. Y me ha parecido ir entendiendo que
antes de que el pensamiento de género entrara con fuerza, y los mayores de nosotros recordamos cuando esto era así, no se trataba de una cosa problemática. Niño, niña se afirmaba con una simple observación tras el nacimiento de un bebé y todo lo demás seguía como consecuencia. Hoy vamos entendiendo que la formación de la identidad sexual es un proceso complejo que necesita la confluencia de estas 4 variables que ustedes ven ahí en la diapositiva. El sexo biológico, con sus componentes genéticos y somáticos, la identidad de género, que más bien es de carácter psicológico, que significa si se acepta o no el sexo biológico, los roles de género, que son el comportamiento que una sociedad espera de un sexo o de otro. Los chicos sacan a bailar, los niños no lloran, las chicas se visten con florecitas, las niñas juegan con muñecas. Esto se refiere a roles de género. Y la orientación sexual, que se refiere a la dirección a la que tiende el deseo sexual de un individuo. Si todas estas variables están en sintonía con el sexo biológico, pues no habrá problema. La dificultad está cuando alguna de estas no entra en sintonía, cuando existen dificultades en la identidad o en aceptar o asumir los roles o en la orientación de la atracción sexual. Antes pensábamos de modo inmediato que si estas 4 cosas no van juntas es porque algo no funcionó, algo necesita curación o ayuda para desarrollarse, pero actualmente esto no se acepta y se rechaza dar cualquier tipo de orientación a quien presente una disintonía entre cualquiera de estos factores. Y esto, bueno, sí, puede estar ahorrando sufrimientos a algunas personas que necesitaban en el modelo anterior ser escogidos y escuchados en su realidad y que probablemente fueron tratados con dureza. Pero yo sí me pregunto si no se estarán generando nuevos sufrimientos a niños o jóvenes que lo único que necesitan es una orientación en medio de la gran desorientación en la que crecen. Y no necesariamente quien educa, quien orienta, está reprimiendo. ¿Cómo entonces orientar sin reprimir? Creo que además otro gran problema es que hoy tenemos una gran dificultad para distinguir qué es natural y qué es cultural. Es un problema que tiene raíces filosóficas, pero que se traduce en nuestra vida diaria y en nuestra manera de afrontar las preguntas que el pensamiento de género nos da. Creo que es posible entenderlo así. Hemos pasado de una organización de la sociedad donde los roles eran tan rígidos que se deducía fácilmente que eran naturales, las mujeres cuidaban de los hijos, los hombres hacían el trabajo fuera de la casa, pero terminado este orden de las cosas, podemos decir que no había nada de natural en eso. Las mujeres ahora salen a trabajar afuera de la casa, los hombres ayudan en las tareas domésticas. Esto no es antinatural. Y creo que podemos conceder que en el pasado hemos dado por naturales cosas que eran culturales. Pero el problema es preguntarnos ahora si había algo que era natural. Esto me hizo recordar un interesante documental que ya tiene algunos años, pero sigue siendo muy, muy relevante, que hizo Harald Eia, un cómico noruego y que también puede encontrar en YouTube, se llama La paradoja de la igualdad. Este hombre hizo en Noruega un documental porque él le encontraba muy extraño que en el país número 1 en el mundo, porque Noruega es el primer país del mundo en promover igualdad de género y el país que más parte de su presupuesto nacional destina a garantizar la igualdad de género entre su población, en ese país las mujeres siguen prefiriendo ser enfermeras y los hombres ingenieros de construcción. Entonces él empieza a hacer una investigación, a entrevistar muchísimas personas y su conclusión es: no todo es natural, pero no descartemos del todo la naturaleza. Por querer eliminar una cierta rigidez de roles, hemos perdido todo contacto con lo que es natural en nosotros. Los hombres y las mujeres de hoy tenemos que reencontrar nuestra naturaleza. Hay algo en nosotros que es dado, hay algo en nosotros que recibimos y que no podemos cambiar a nuestro antojo. Y esto no quita nuestra libertad, sino que la interpela, la llama a formarse de una manera o de otra. Mi libertad está en acoger la naturaleza que me es dada, aceptarla, hacerla mía y encarnarla de una manera única y personal. Pero si me hago la ilusión de que puedo cambiarla, me arriesgo a terminar como aquel que supera los obstáculos a cabezazos. Para concluir, entonces, yo creo firmemente en la vía de la colaboración y el diálogo entre hombres y mujeres. Es una vía fundada en la necesidad que tenemos unos de otros y en el interés de unos por los otros, interés que no solo es sexual, sino que es humano. Esta vía encuentra indicaciones preciosas en el magisterio papal de los últimos decenios, especialmente de Juan Pablo II, que fue un maestro en esta vía.
y creo que deberíamos releerlo, redescubrirlo, reproponerlo a nuestros jóvenes, aplicar la riqueza y belleza de su visión hoy. Decía una conocida feminista que se llama Lucha Irigaray, que concentró una buena parte de sus estudios al tema de la diferencia sexual, de la diferencia entre hombre y mujer. Ella decía, cada época tiene una cosa en que pensar, una sola. La diferencia sexual es probablemente la gran cuestión de nuestro tiempo. Mientras más pasa el tiempo, yo más me convenzo también hoy de que la cuestión fundamental es una cuestión antropológica. El problema más elemental de la humanidad de hoy es el hombre, ser humano. ¿Qué significa? ¿Vale la pena ser humano? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Habiendo perdido a Dios, la humanidad se ha perdido a sí misma. La tarea de la Iglesia se está convirtiendo cada vez más en defender al hombre de lo que Benedicto XVI llamaba un extraño odio de sí mismo. Y la cuestión de la mujer, la cuestión del género, están hoy muy ligadas a esta cuestión más amplia que es antropológica, porque no se entiende quién es la mujer ni quién es el hombre. Porque el ser humano es imagen de Dios, la crisis de Dios ha conducido lentamente a una crisis del hombre. La idea fuerte de naturaleza humana, considerada inmutable porque es creada por Dios, ha sido sustituida por una idea débil, líquida, según nuestra ponencia anterior, de naturaleza humana, manipulable porque producida por la biotecnología. El hombre posmoderno no quiere aceptar los límites de la naturaleza humana e intenta crear nuevos modelos de existencia determinados ya no por la sacralidad de la vida, sino por la calidad de la vida. Es por eso que coincido con quienes afirman que la gran batalla de la civilización hoy no es tanto el ateísmo, Dios o no Dios, sino una más elemental, el problema del hombre o no hombre. La Iglesia hoy debe defender al hombre para defender a Dios, cuando antes defendía a Dios para poder defender al hombre. El Papa Benedicto XVI expresó en varias oportunidades su preocupación por este tema. A quienes le preguntaban si la Iglesia hace bien en ocuparse en temas demasiado antropológicos, como por ejemplo defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, él respondió en un discurso muy importante suyo en diciembre del 2012 con estas palabras que les propongo en la diapositiva. La Iglesia encarna la memoria de la humanidad, que desde los comienzos y en el transcurso de los tiempos es memoria de las experiencias y sufrimientos de la humanidad en los que la Iglesia ha aprendido lo que significa ser hombres, experimentando su límite y su grandeza, sus posibilidades y limitaciones. Es por eso completamente apropiado que la Iglesia sea para la humanidad, sumida en una cultura del olvido, que ya solo se conoce a sí misma, esta memoria que ayude a la humanidad a mantener su identidad. Esto es un servicio de la Iglesia para todos, creyentes o no creyentes, su defensa con la máxima claridad de aquellos que ella ha reconocido como valores fundamentales, constitutivos y no negociables de la existencia humana. El Magisterio Pontificio reciente nos ha ofrecido importantes reflexiones de las que debemos nutrirnos para afrontar esta urgente y apremiante cuestión antropológica. Juan Pablo II afirmaba al inicio de su carta Mulieris Dignitatem que su intención al escribirla era comprender la razón y las consecuencias de la decisión del Creador que ha hecho al ser humano pueda existir solo como varón o como mujer. La cuestión antropológica en nuestro tiempo es urgente, es grave, está generando muchos sufrimientos en muchas personas. La memoria de la Iglesia está enriquecida por su bellísima tradición y por la expresión para la contemporaneidad que constituyen las muchas recientes intervenciones papales que toca a nosotros conocer y traducir en instrumentos pedagógicos para ayudar a los hombres y mujeres de hoy a recuperar la belleza de lo que significa ser hombre o ser mujer. Gracias por su atención. Quedo atenta por si hay alguna pregunta o comentario. Doctora Ana Cristina Villa, agradecemos su aportación a este encuentro con sus conocimientos. Contamos con algunos minutos para llevar a cabo la dinámica de preguntas a nuestra expositora. Doctora Ana Cristina, nos preguntan, ¿la maternidad y la paternidad podrían entenderse como inherentes a nuestra condición humana? No solo la maternidad.
Sí, claro, totalmente. Yo creo que el hecho de que los seres humanos estemos tan hechos para la relación, para relacionarse, es algo de lo que tenemos que pensar más, incorporar más en nuestras propuestas educativas y en nuestras propuestas, además de sociedad. Entonces, sí, yo creo que así como la feminidad Súper. necesita la categoría de maternidad para acabarse de entender, también la Es tu masculinidad comentario. necesita la categoría de la paternidad para acabarse de entender, porque estamos todos hechos para la relación y entonces entendemos mejor quiénes somos nosotros mismos cuando vivimos esta relación también por medio de relaciones de cuidado, de entrega al otro al que cuido y cuando cuido, cuido como madre, cuido como padre y esa categoría ayudaría, creo yo, a entender mejor qué es la feminidad y qué es la masculinidad, sí, de acuerdo. Yo pues hablé de la maternidad porque estábamos hablando del feminismo, pero sí, así como queremos rescatar la belleza de la masculinidad, probablemente el concepto de paternidad también pueda ser de gran ayuda para eso. De igual manera, nos comparten un comentario. ¿Es una madre soltera con o sin figura paterna, ideología gender? ¿Es la negación de su existencia o no de estar o no? ¿Podría profundizar en este tema, por favor? A ver, me imagino que está preguntando si una persona creció sin figura paterna, si la ideología de género, ¿cómo le afecta? Yo creo a ver, las figuras maternas y paternas ambas son muy importantes y normalmente cuando una persona no tiene al padre o a la madre, alguien adopta este rol de figura materna o paterna. En general, en la vida lo más común es que todos estemos sujetos a influencias masculinas o femeninas. Pero claro, sí, cuando una persona crece en una relación, en una familia donde no existe esta complementariedad varón-mujer, creo que hay algo de este aprender la complementariedad que se va a ver afectado. Y esto, digamos, no se quiere ver tanto por la promoción del matrimonio igualitario, como se llamaba aquí antes, como se estaba llamando en el video que vimos anterior, promoviendo el matrimonio igualitario. Yo no sé si nos estamos abriendo lo suficiente a la pregunta sobre si va a ser lo mismo crecer eh, por una pareja, educados y formados por una pareja del mismo sexo, de lo que será crecer por una pareja de sexos complementarios. Ahora, en el caso de personas que crecen con una madre soltera o también existen los casos de personas que crecen con un solo padre, creo que la complementariedad no se pone tan en riesgo porque normalmente otras personas entran a ser la figura materna o la figura paterna. Lo que yo me pregunto es si en una familia formada por una pareja del mismo sexo, esa complementariedad también va a tener lugar y cómo se va a formar la identidad sexual, o sea, ese caminito que veíamos en la diapositiva de formación de la identidad sexual de una persona sin tener esa complementariedad como referencia inmediata. No sé si capté lo que el comentario quería decir, pero creo que iba un poco como por esa línea. ¿Algo más? No estoy Doctora oyendo. Ana Cristina. Ya, ahora sí. A continuación, tendremos un receso de 20 minutos. Les recordamos que continuaremos puntualmente el programa a las 11:40 horas con testimonios de matrimonio en diferentes culturas y la nueva normalidad,